De acuerdo, entonces empezamos la predicación de esta mañana aquí en Irapuato y tenemos el gusto de ayer celebrar los bautizos y nos acompañan hermanos de nuestra amada hermana iglesia de Irapuato. Y el tema ya está aquí en el pizarrón, se llama expiación. Expiación, una palabra que prácticamente en el idioma común de un mexicano no es una palabra muy común, ¿verdad? Es una palabra que sí requiere que abramos la Biblia y veamos toda la gloria que hay de enseñanza en esta palabra. Y les pedí que abrieran sus Biblias en Levítico 16, donde vamos más adelante a hablar de la expiación. Entonces, es importante entender esta palabra que habla de cubrir el pecado, de quitar el pecado, de perdonar el pecado, pero que cada una de los textos importantes Dios va revelando de una forma progresiva el contenido de esta palabra, porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, no era un perdón como lo conocemos en el Nuevo Testamento, porque entonces diríamos que la expiación en el sacrificio de animales perdonaría el pecado, entonces no, lo cubría, sino que esta doctrina va avanzando hasta que podamos entender la gloria de lo que Dios estaba transmitiendo a través de esta palabra, la palabra expiación. Entonces, repito, yo entiendo que es una palabra que no es muy común para muchos de ustedes. Para un estudiante normal de la Biblia sí es una palabra común, porque es una palabra que se repite por toda la Biblia y los sinónimos que hay. Entonces, déjenme hacer algunos comentarios antes de entrar. La primera es que hay doctrinas que son algunas más importantes que otras en la luz que dan. Cada doctrina en la Biblia, estas enseñanzas fundamentales, son importantes cada una de ellas. Cuando las estudiamos en una forma individual, caray, de pronto se descomprimió muchas cosas que yo ignoraba, ¿no? Pero hay doctrinas que trascienden más que otras. Por ejemplo, a nivel de los atributos de Dios, la doctrina de la soberanía pareciera que tiene más luz que otras doctrinas de los atributos de Dios. Aunque si analizamos bien, cada atributo manifiesta un poder de luz increíble. Pero cuando nos detenemos a ver la soberanía, decimos, ¡ay, caray! Esto resplandece más. No es que sea más importante, sino que para nuestro entendimiento resulta ser más importante, porque entendemos cómo Dios, ¿verdad?, tiene un ejercicio de autoridad, de jefe, de dueño, de amo, de propietario de todo el universo, y lo ejerce conforme a su soberanía. ¿Qué estoy diciendo? Que a nivel de las doctrinas de la salvación, la expiación es una de las más importantes. Alguien diría, ¿qué no es la redención? ¿Qué no es la justificación? Sí, pero la expiación es la base para entender todo el cúmulo de doctrinas. Si tú no entiendes la expiación, no vas a entender la propiciación, la justificación, la redención, la adopción, la reconciliación. Pero si entiendes al 100% la expiación, va a ser más fácil en tu crecimiento espiritual entender todo esto, porque la base es entender esta expiación. Entonces, si habláramos de un esqueleto,
y me sentara con nuestro querido hermano Max, diría, si habláramos con Max, diría, ¿qué hueso es esto? Es la columna vertebral, la expiación. Es parte de la columna vertebral que sostiene la fe cristiana. A ese grado la expiación. ¿Por qué? Porque desde Génesis, ¿no? 3 hasta Apocalipsis, ¿no? Está la palabra expiación. Alguien diría, ¿en Génesis 3 de expiación? Bueno, tengan presente, por favor, como les dije ahorita, es una doctrina progresiva. Dios va mostrando la gloria que hay en esta palabra a través de tener toda la lectura del conjunto de pasajes que hablan de la expiación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo esta palabra porque implica muchas cosas. Posiblemente sean más sermones de esta palabra, de esta doctrina. Usted sabe que siempre mi preocupación es que podamos entender la profundidad de la enseñanza, y a veces requerimos de 3, 5, 7 sermones para que un concepto quede claro en tu alma y lo domines. Por eso no pretendo hoy comerme todo este pastelote. Vamos a hacer un panorama general. ¿Por qué? Porque no aparece en Génesis 3 la palabra expiación, pero sí la acción de una expiación. Repito, no aparece la palabra expiación, pero sí la acción de la expiación. Es como la gente cuando dicen, en la Biblia no existe la palabra Trinidad, ¿no? A ver, ¿en dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Y muchas veces que hemos tenido esos debates, le decimos, efectivamente no existe la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Espérame, no existe la palabra Trinidad, pero sí existe la enseñanza de la Trinidad. Entonces, es lo mismo que pasa aquí. En Génesis 3 no aparece la palabra expiación, pero sí está la realización de una expiación. Porque una expiación prácticamente era presentar un animalito, ¿sí? Un animalito en el tabernáculo. Vamos a hacer una explicación demasiado sencillita, ¿no? El judío pecaba, presentaba un sacrificio en el tabernáculo. El sacerdote, esta palabra va a ser importante, el sacerdote le decía, impon las manos sobre la cabeza del animalito. Entonces aquí está, en todo este espacio del púlpito, está el altar de bronce, donde era un tipo asador, como la de ahora, donde se ponía el animalito. Y luego el judío imponía las manos en el cráneo y confesaba sus pecados. Hermano, le pegué a mi esposa, hermano, le dije de groserías a una persona, hermano, etcétera, etcétera. Confesaba sus pecados y era una ilustración de una transferencia de mi pecado a un animalito inocente. Entonces, yo confesaba mis pecados imponiendo mis manos sobre él, y se realizaba una transferencia al animalito, y luego el sacerdote agarraba y ejecutaba al corderito, porque hay una ley en todo el universo que el legislador estableció. El dueño del universo, el verdadero dueño del universo, legisló leyes, y una de ellas es la paga del pecado, la muerte. El alma que pecare, esa morirá. ¿Verdad? Si Dios se gana, que es más injusto, ese es tu problema, ¿verdad? Dios agarró y estableció leyes, y Él dijo, el pecado cometido produce, escuchen, pena de muerte.
Entonces, Dios proveía un sustituto para que yo no fuera ejecutado y ese animalito fuera ejecutado en mi lugar. Todo esto apuntaba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, el Cordero. Dios, el juez castigando y ejecutando a su propio Hijo. El juez dándole cumplimiento a su propia ley. El juez ejecutando justicia. Y estas eran figuras, sombras de lo real que vendría en ese momento. Entonces, no existe la palabra expiación en la lectura, pero ¿qué dice? Vean ustedes rápidamente en Génesis 3, dice cuando Adán y su mujer transgreden la ley de Dios, Dios aparece, maldice a la serpiente, da una sentencia de juicio sobre la mujer, da una sentencia de juicio sobre el hombre. Ellos se habían cosido vestiduras de higuera, y dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí no está la palabra expiación, pero es una expiación. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el hombre había cubierto su pecado con las hojas de higuera, ¿no? Las hojas de higuera es el esfuerzo humano por quitar la culpa. No, he sido muy mal esposo y a mi esposa le llevo flores, ¿no? Estas flores serían mis hojas de higuera. Me porté muy patán con mi mujer y la invito a cenar, ¿no? Tus hojas de higuera. He sido una mala madre y le compro un osito de peluche a mi hijo, ¿no? Hojas de higuera. Entonces nada más son para quitar la culpa y eso. Entonces Dios dice, no, así no se cubre el pecado con hojas de higuera, sino que dice en el versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Preguntan, ¿de dónde sacó las pieles? Eso significa ejecutar un animalito, lo que les decía ahorita de la expiación, ejecutar un animalito y desollarlo. Desollarlo es cuando, por ejemplo, le agarras el pescuezo, ¿no? Le cortas arriba del pescuezo y jalas la piel y la jalas, le jalas la piel, separas la piel de su cuerpo y eso es desollarlo, ¿no? Donde ya Dios le quita la piel a ese animalito, un animalito que no había hecho nada, un animalito inocente. Dios ejecuta a ese animalito, le quita la vida y le pone a los hombres y a la mujer este vestido de un cordero. Por eso vemos que caray, entonces ya empieza a entender la importancia de la expiación. Escuchen, la salvación no es por obras. Si empiezas a entender eso, en la religión que estábamos, nos habían dicho que la salvación era por obras, sacrificios, votos de pobreza, votos de silencio, votos de castidad, la marcha del silencio, peregrinaciones, largos ayunos, largos rezos. No sirven para nada a la luz de la Biblia. Dios había dicho, el alma que pecare, esa morirá. A la justicia no le puedes pagar con obras. Entonces, pero simplemente vamos aquí, no, aquí Dios, es Dios el que realiza eso. Más adelante voy a pasar por alto algunos pasajes, voy a resaltar los que ahorita convienen para el texto. Más adelante, con Noé, en Noé se llevan algunos animales limpios a el arca
suben animales limpios. Recuerden ustedes que Dios había separado dos tipos de animales para los sacrificios, los limpios y animal inmundo. De tal manera que en el arca Dios sube, le dice a Noé que suba 7 pares de animales limpios. ¿Por qué? Porque dentro del arca había pecado y también Noé hacía expiación por el pecado. Es cuando el arca desciende, ya había tierra seca, baja Noé y hace un altar a Jehová y ofrece holocausto. Entonces vemos aquí, ¿no?, expiación con Noé. Pero regresamos a Génesis de Adán, aquí Dios, Adán, y vemos otra expiación que, repito, no dice expiación, pero es con Abel, ¿no? Abel lleva un becerro gordo y Caín agarra unas maíces, porque Adán, ya como buen padre, había instruido a sus hijos la paga del pecado, la muerte. ¿Pecaste, Abel? Sí, padre. ¿Pecaste, Abel? Sí, padre. Transgredí la ley de Dios. Bueno, entonces, recuerda que te enseñé que hay una forma de expiar tu pecado, de cubrirlo. ¿Sí? Ofrece un cordero. Entonces, Abel agarra su corderito, ¿no? Agarra su corderito, lo toma para llevarlo a un altar y ahí sacrificar su corderito. Ahí otra vez vemos expiación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Abel sí entiende esto y va a expiar su pecado. Adán, Caín dice, no, se me hace muy sangriento eso, pobres animalitos, yo soy de la Sociedad Protectora de Animales y no voy a hacer nada al respecto. Voy a agarrar unos maicitos, unas calabacitas tiernas y la voy a ofrecer allá en el altar. No estoy de acuerdo con los animales, que los animalitos sean así, tratados así. Bueno, hermanos, Caín es el papá de todas las religiones, porque Caín es el que decide cómo acercarse a Dios cuando Dios ya lo había establecido. Entonces, si estamos entendiendo, ¿verdad? Estamos viendo aquí ya en Génesis 3, Dios haciendo expiación, Abel haciendo expiación, Noé haciendo expiación. Vemos después con Abraham, cuando hace expiación en el pacto, porque también los pactos se empiezan a sellar con sangre. Después vemos con Moisés, en Éxodo 24 se establece también expiación, en Éxodo 24, donde se celebra con derramamiento de sangre, sellar el pacto, y así empezamos a ir viajando por toda la Biblia, de tal manera que el creyente que estudia la Biblia va viendo el ejercicio de la expiación por toda la Biblia, porque esto es una figura que apunta, escuchen, al momento más glorioso de la historia del universo, donde se realizaría la más gloriosa expiación, pero ya con toda la información que va enriqueciendo esto, donde ya es un sacrificio, un holocausto que quita el pecado del mundo. ¿Qué estamos queriendo decir? Que en el Antiguo Testamento, voy a usar una palabra que espero que no los confundan. En el Antiguo Testamento, todos los que presentaron un cordero recibieron perdón a crédito.
es un tipo de perdón a crédito. ¿Por qué? Porque ningún animal, cordero, sacrificado en el Antiguo Testamento, podía perdonar el pecado. De tal manera que un judío piadoso iba al tabernáculo, presentaba su cordero y se tomaba cuenta. ¿Para qué? Para que cuando el verdadero cordero de Dios, él hiciera al juez el pago de la deuda ante la justicia que ese judío pecador debía. Entonces Dios se lo tomaba cuenta. Escuchen, Dios se lo tomaba cuenta porque el verdadero que iba a pagar la lista de pecados de cada uno de ellos vendría. Entonces, el judío miraba al futuro, y ahora el creyente mira al pasado. Creyentes del Antiguo Testamento mirando al Mesías que vendría. Creyentes del Nuevo Testamento mirando al Mesías que vino. Toda la historia de la Biblia se centra en Cristo. ¿Por qué? Porque esta es la gloria de la expiación, la gloria de la propiciación. ¿Por qué? Porque aquí venía Juan Pérez con todo su costal de culpa que había en su vida. Sí, todos los hombres, no perdonar a los hermanos, tienen una mochila como el pípila, una piedra que te aplasta de todo lo que has ofendido, dañado a otros, de cómo has lastimado a otros, y ahí tu conciencia, a menos que la hayas cauterizado, ahí están. De tal manera que este pecado, ¿verdad? Al igual que el judío del Antiguo Testamento, venía y se hacía la transferencia de la vida perfecta del Cordero, era puesta no sobre el pecador arrepentido. El Cordero había sacado 10 ante la ley de Dios, y ese 10 era transferido a ese hombre. Pero este asqueroso pecador como tú y yo había sacado 0, porque ni un solo mandamiento de la ley de Dios había guardado, y este 0 le era trasladado al Hijo de Dios, esa transferencia. Y por eso venía el juez del universo a pagarle con un juicio a ese cordero, y era sacrificado. Esto apunta a que ya están entendiendo que la expiación es la base de la justificación, de la redención, de la propiciación, de la reconciliación, de la adopción. No podemos entender todo este cuerpo de doctrinas fundamentales sin entender la expiación. Y ahora vean, es Dios Padre el que hace la primera expiación, ¿verdad? Y es Dios Padre el que la realiza, pero ahora en su Hijo Jesucristo. ¿Entendemos esto, hermanos? La importancia de la expiación. Este es el método para pagar pecados. No es a través de buenas obras. ¿De dónde sacaron las peregrinaciones? ¿De dónde sacaron los rezos? ¿De dónde sacaron la marcha silenciosa ahí en Tasco? Es una ignorancia diabólica que hay de la santa palabra de Dios. Ignoran la palabra de Dios, ignoran quién es Dios, ignoran la esencia del pecado e ignoran que somos incapaces de cubrir nuestros propios pecados. Todos los inconversos son descendientes de Caín. Se quieren acercar con su maicito, sus calabacitas, cuando Dios no pidió eso. Por eso yo me adelanto un poquito al final,
¿verdad? Si alguno de ustedes empieza a entender un poquito esto, ¿qué esperas para venir, escucha, e imponer tus manos, como lo hacía el judío? Impon tus manos en el cráneo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y confiesa toda tu rebeldía, toda tu depravación, toda tu perversión, toda tu iniquidad, y reconoce que tú merecías ser ejecutado por la ley de Dios. ¿No lo quieres hacer? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Que no lo hagas, no pasa nada. Nada más que entonces tendrás que enfrentarte con la sublime justicia divina en el día del juicio final. ¿Por qué? Porque ahorita nada más lo voy a mencionar, no tenemos el tiempo para profundizar. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de la palabra expiación? ¿Qué hay? Hermanos, es increíble profundizar en esta palabra, porque entre más profundizamos digo, ¡ay, caray! No lo había visto así, no lo había visto de esa manera. No vi cuando dijo, perdón. ¿Qué hay en la palabra expiación? Bueno, lo primero que hay aquí, hermanos, es amor. ¿Por qué amor? Dios había dicho, la paga del pecado es la muerte, el alma que pecare esa morirá. Pero Dios dice en el libro de Ezequiel, así dice Dios, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Dios no quiere aplicarte la pena de muerte. Dios no quiere aplicarte la pena de muerte. Si te cae la pena de muerte es porque tú estuviste deshojando la margarita y rechazaste el amor, la expiación. ¿Por qué digo que amor? Porque, hermanos, Dios estableció un plan de salvación completo. Establece un super plan de salvación. Es Dios el que da el primer paso para que el hombre se acerque. Es Dios el que está buscando la reconciliación. Dios es Dios sin nosotros. Cuando tú llegaste a este mundo, Dios era Dios, y el día que te vayas de este mundo, Dios sigue siendo Dios. Pero Dios establece este sistema para que te acerques a Él, para que busques a tu Creador. Es el amor de Dios el que mueve esto. Pero también vemos aquí la expiación, otra palabra que es la palabra ley. ¿Por qué? Porque al haber expiación significa que tú y yo quebrantamos una ley. Significa transgresión. ¿Transgresión de qué? De su ley. Significa, expiación significa que hubo una infracción de la ley de Dios. Expiación significa que hay un ofendido. ¿Quién? Dios. Pero aquí, hermanos, hay una palabra que va a brillar en todas estas sermones que vamos a ver. La palabra expiación significa que también hay otra palabra que se llama justicia. Y hermanos, en un mundo cada vez más carente de justicia, que en un lugar se haga justicia, uno dice, ¿qué? Sí, hermanos, en este universo todos los días Dios hace justicia sobre los seres humanos. Todos los días.
Dios sí hace justicia. Los gobiernos la disfrazan para no hacerla. Los gobiernos, países, ciudades, sociedad, algunos papás, en fin. Hermanos, no, Dios sí hace justicia. ¿Por qué? Porque, repito, la paga del pecado es la muerte. Pecaste, pena de muerte. No, es que se me hace exagerado, pena de muerte, punto. Eso, Dios no te va a estar preguntando si estás de acuerdo o no. Es que no estoy de acuerdo, pues no peques. Así de sencillo. ¿No estás de acuerdo? Pues no peques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona transgrede la ley de Dios y dice Dios, justicia. ¿Qué dijo la justicia? Bueno, la justicia y la ley, ¿qué hacen? Emiten un veredicto. ¿Cuál es? Muerte. Punto. Muerte. Pero, ¿en dónde está el amor en la expiación? Otra palabra. Sustituto. Dios proveyendo el sustituto. Esto es amor. ¿Para qué Dios provee el sustituto? Para que tú no tengas que ser ejecutado. Mira aquí el amor de Dios. Mira aquí la misericordia y la compasión. Dios sí ha tenido misericordia, compasión de los hombres en la cruz. Allí ya la tuvo. Ven a la cruz e impón tus manos sobre el cráneo del Cordero y confiesa tus pecados. Y cree que ese Cordero le está pagando a la justicia, a la ley. Porque lo que estamos hablando de la expiación culmina y es glorificado en la cruz de Calvario. Entonces, hay una ley. Hay un ofendido, hay una ley quebrantada, hay una ley infraccionada, reina la justicia, hay una condena que es la paga del pecado, la muerte, hay un sustituto. ¿Por qué? Porque Dios, por su naturaleza, no puede ver con indiferencia el pecado. Tú y yo, hermanos, estamos tan acostumbrados a ver tanto pecado en nuestra familia, con nuestros parientes, con nuestros amigos, tanto pecado en la escuela, tanto pecado en el trabajo, tanto trabajo en la televisión, tanto pecado en las redes sociales, que para ti y para mí es natural ver el pecado. Escucha, para Dios no. Dice el Salmo, muy limpio es de ojos para ver el mal, muy limpio de ojos. Y aquí están las dos tragedias. ¿Cuál? Vives como vives porque no conoces a Dios. Si lo conocieras, reflexionarías. Y vives como vives porque no sabes qué es el pecado. Inclusive hasta lo ves como tu amigo, al pecado. Y vives como vives en tercer lugar, porque no sabes quién eres, no te sabes ver a la luz como Dios te ve. No, todos somos pecadores, todos, ¿no? Y te justificas. Pues ¿cómo? Dios no mira con indiferencia el pecado. Donde haya pecado, Dios lo va a castigar. Eso tenlo por seguro. Por eso, repito, estamos tan acostumbrados a convivir con pecados de otros y a tolerar nuestras propias conductas pecaminosas. Entonces, quiero que vean ustedes, vamos a hacer un acercamiento a los ojos del juez cuando en ese momento se hace justicia sobre un delincuente o un transgresor. Cuando alguien comete un crimen
y la pena por ese crimen es 25 años o cadena perpetua, y el juez, después de ver el expediente y después de ver el delito, en ese momento el juez emite un veredicto, ¿verdad? Por otro lado está la familia del ofendido, la familia de la víctima, dolidos por el que ese criminal cometió ese delito. Y hermanos, cuando el juez, porque yo no he escuchado más que esto, de que a una persona le pusieron 5 cadenas perpetuas, 5 cadenas perpetuas. Cuando la justicia hizo justicia, ¿cuáles son los ojos del juez? Cuando la justicia, la verdadera justicia hace verdadera justicia, ¿cómo están los ojos de las víctimas, los familiares de la víctima? Hay un brillo, hermanos. Por eso, cuando se hacía expiación, Dios, por decir así, daba un perdón a crédito, porque no era perdón, era el perdón verdadero venía que Él, nuestro Señor, le pagara la justicia, de tal manera que en este momento se hace justicia. Y aquí tendría que repetir el sermón de hace 8 días allá en Mesa para explicar eso. ¿Qué pasó, hermanos, cuando el Cordero de Dios hizo expiación? Bueno, la Biblia dice que es maldito todo aquel que es abandonado, es colgado por un madero. Maldito el que es colgado en un madero. Y la Biblia enseña que de la boca de Dios, escuchen, de la boca de Dios, en Génesis capítulo 4, apenas empezaba la historia del hombre caído. Desde Génesis capítulo 4, de la boca de Dios sale la palabra maldito. Es de la boca de Dios que sale la palabra maldito. Y Dios se lo dice a Adán: maldito serás en la tierra por causa de tu pecado. La palabra maldito no es como ahora en nuestra sociedad la usamos como una grosería o una palabra despectiva. No, la palabra maldito, hermanos, es la palabra abandonado por Dios, desamparado por Dios, olvidado por Dios, o cuando Dios le da la espalda a una persona. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que decimos, no, espérate, ¿a qué te refieres? ¿No? Bueno, me refiero a que vemos a Dios por toda la Biblia, maldiciendo a los hombres más que bendiciéndolos. Y aquí es donde, no, este viejito de Irapuato ya llegó al límite. Yo no creo capaz a Dios de maldecir a alguien. Lo que sí creo es que Dios bendice y bendice y bendice, y de pronto te pareces como la reina de la primavera, ¿no? Oh, bendición, 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 bendigo tu vida, bendigo tu casa. Todo ese tipo de enfermos mentales que vemos en las notitas, ¿no? Porque de pronto dice, decreto bendición, bendición a tu casa, bendición a tus hijos. Y yo veo esas imágenes y digo, ¿y esta persona qué se cree? ¿Es Dios? La Biblia dice que el único que puede bendecir en esta vida es Dios. No es la abuelita que te da la persinadita y todo eso. No, hermanos, el único que bendice en esta vida es Dios. De tal manera que los que están acostumbrados a este concepto erróneo de Dios dicen, discúlpame, Dios no puede maldecir. No me imagino a Dios maldiciendo. Bueno, otra vez, maldecir es
abandonado por Dios, desamparado por Dios, olvidado por Dios, y que Dios le da la espalda a las personas. Dios le dice a Caín: maldito serás en la tierra. Pregunta: cuando Dios trajo el diluvio y millones de personas murieron en el diluvio, ¿Dios le dio las espaldas a todos ellos? Que cada persona estaba siendo ahogada, niños, niñas, embarazadas, mujeres, ancianos, tercera edad. ¿Dios le dio la espalda a todos ellos? Cuando Dios derramó juicio sobre Sodoma y Gomorra y prácticamente, escuchen hermanos, fueron cremados vivos, cremados. ¿Sí me escuchan? Cremados vivos. ¿Dios le dio la espalda? Escuchen, en el libro de Lamentaciones, cuando vinieron los ejércitos enemigos de Israel y sitiaron, en el libro de Lamentaciones, Dios le dio la espalda a su pueblo. Fueron abandonados a tal grado que las mujeres se comieron a sus propios hijos, un tipo de canibalismo, porque fueron sitiados y no había agua, no había comida, y a los niños enfermos ya prácticamente la mamá se los iba comiendo. ¡Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, pastor? Pues ya ponte a leer la Biblia. En las 7 sellos del Apocalipsis, Dios le va a dar la espalda a todos ellos. En las 7 trompetas de Apocalipsis, Dios le va a dar la espalda a todos ellos. En las 7 copas de la ira de Dios, Dios les va a dar la espalda a ellos. En el día del juicio final, a ver, tú que despreciaste la expiación, despreciaste mi amor, quebrantaste mi ley, la transgrediste, la infraccionaste, a mí que soy el ofendido, tendré que hacer justicia, porque mandé un sustituto y te importó un comino. Tendrás que pagarle tú a la justicia. Ah, caray. Por eso, ¿cuánta indignación hay en Dios? ¿Cuánta indignación hay en Dios en cada vez que una persona rechaza el Evangelio, cuando a Dios le costó todo un plan hacer un canal de salvación, y que la persona rechace abiertamente el Evangelio? O sea, ¿no estás de acuerdo con la Biblia? No. Ni con las formas en que Dios ha tratado con los hombres y les presta la salvación. No. Puedo ser salvo por obras. Entonces para ti no significa nada la obra de Cristo. No. Ni su sacrificio. No. Y entonces, ¿te importa un comino todo lo que Cristo hizo? Sí. Nos vemos en el día del juicio. Dios no discute, ¿verdad? O sea, le está mostrando misericordia, hace compasión. Hermanos, en el corazón de las entrañas de Dios se dispara una indignación. ¿Por qué? Porque ya me digo al final. Hoy nada más es la introducción, no he visto ni siquiera el 2% de la expiación. ¿A qué me refiero? Maldito todo el que es colgado de un madero. Bueno, ya entendimos la palabra maldito. Y Cristo, según la propia ley de Dios, se hacía maldito. ¿Qué? No, a ver, más despacio, pastor, más despacio. Cristo se hacía maldito. Vean ustedes la gloria del Dios encarnado. Dios se hace hombre, viene a predicar entre los hombres, es enjuiciado injustamente,
Es juzgado civil y religiosamente, injustamente. Es crucificado, es escupido, lo dan de puñetazos, de cachetadas, le flagelan, le rompen la nariz, los ojos. Y el extremo de la humillación de Cristo para venir a hacer posible la salvación es que al final Cristo se hace maldito. ¿A qué nos referimos? Cuando tú lees el relato de la cruz, hay un momento que Cristo en la cruz de Calvario dice, crucificado, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has, qué? Maldecido. Escuchen, la información más completa está en el sermón del domingo pasado, se llama Estado de Maldición, ahí lo explico en abundancia. Pero Cristo en la cruz de Calvario escuchó de la propia boca de Dios diciéndole, Jehová te maldiga. No, ese pastor ya llegó al extremo. ¿Cómo? Dios le dijo a Cristo con todo el silencio del juez, Jehová te maldiga. ¿A qué nos referimos? ¿De dónde estamos sacando eso? Bueno, es muy sencillo, hermanos. Números, capítulo 6, la bendición arónica. ¿Sí? Dice la bendición arónica, Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y paz. La bendición arónica. Esta es la bendición arónica. ¿Cómo es el lado contrario de la bendición? La maldición. El lado contrario de la bendición es la maldición. Entonces, ¿cómo diría en sentido contrario la bendición arónica? Número 1, Jehová te maldiga. Número 2, Jehová, ahí en el versículo 24, Jehová te desampare. 25, dice, Jehová te suma en las tinieblas eternas. Ahí en el versículo 25, Jehová te juzgue sin compasión. 26, Jehová esconda de ti su rostro. El 26, y Jehová ponga en ti locura y turbación. Así rápidamente, eso sería la forma, el sentido negativo de la bendición. Escuchen, esto fue lo que el Padre, el juez, le dijo al Hijo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, cuando Cristo se hacía maldito en la cruz, y que en ese momento Cristo era sumido en 3 horas de tinieblas, 3 horas de tinieblas donde envolvieron la cruz de Calvario. Cristo en la cruz de Calvario dice, tengo sed, ¿no? Cristo siendo abandonado por el Padre, en ese momento, hermano, estaba haciendo la expiación. ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento era la expiación porque el Padre tomaba toda la cantidad infinita de pecados que habíamos cometido todos los predestinados y toda esa maldad la ponía sobre Cristo. La concentración putrefacta, lo más apestoso y abominable del universo, ¿verdad? Toda esta concentración de maldad de todo el pueblo predestinado puesto sobre Cristo. Y en ese momento, muy limpio de ojos eres para ver el mal. Y en ese momento, Cristo, dice en Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hizo la transferencia. Y en ese mismo el momento, ni el Padre pudo soportar ver al Hijo. Y el Hijo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el mismo Padre le decía al Hijo de Dios, Jehová te maldiga. ¿Se dan ustedes una idea de la ignorancia que hay de las religiones? Pregúntale a cualquier religioso y te van a decir, no, Dios es incapaz de maldecir. Escuchen, otra vez regresamos a la palabra, maldito.
abandonado, desamparado, olvidado, donde Dios le da la espalda. Hermanos, Dios le da la espalda cuando a mucha gente que muere ahogada, cuando un barco se hunde, le da la espalda. Cuando va un tornado y destruye ahí en Kansas o en Kentucky, más frecuente lugar donde hay tornados, le da la espalda a todas esas personas que mueren destruidas por un tornado. Le da la espalda a todas esas embarcaciones que son destruidas en un huracán. Dios le da la espalda a todos esos que mueren en una sequía terrible. Dios le da la espalda a todos esos que mueren acribillados, baleados. Hermanos, ¿a cuántas personas cada día Dios le da la espalda? ¿De dónde sacas que Dios bendice más que maldice? Lo que tienes es solamente gracia común. Gracia común. Que la muerte, ¡pum!, se va a ser quitada. Pero hermanos, regresamos a la cruz. Esa es la gloria de la expiación. Esta es la gloria de la expiación. Se disparan los atributos de Dios, se dispara la gloria de la justicia, se dispara la gloria del sustituto. Por eso, ven a la cruz de Calvario y pon tus manos sobre el Cordero y confiesa tus pecados. Cree que hay un Dios ofendido. Cree que escupiste cada uno de sus mandamientos, pero cree que Cristo es la gloria de la expiación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cree y ven e impon tus manos en el Cordero que ya fue ejecutado, para que Él sea ejecutado por ti y tú puedas tener vida y vida eterna, para que pases de muerte a vida. Ven a la cruz a morir con Cristo. Ven a la cruz a morir con Cristo. Impon tus manos. En sentido figurado es obvio, ¿no? Y cree que Dios hizo provisión de un cordero. Lo hizo en Adán. Lo hizo en la cruz. Es la única esperanza que ustedes que están sin Cristo tienen para no morir eternamente. Es la única esperanza, no hay otra. ¿Entendemos la importancia de la expiación? Entender la expiación hasta le da sentido a nuestra vida, porque ahora vamos a predicar el Evangelio y el corazón del Evangelio está la expiación del Cordero. ¿Sí? Por eso, ya me dirijo al final, la expiación, entonces, ¿es la base de la justificación? Sí. ¿La expiación es la base de la redención? Sí. ¿La expiación es la base de la propiciación? Sí. ¿La expiación es la base de la reconciliación? Sí. ¿La expiación es la base de la adopción? ¡Claro! Sin expiación no existe lo demás. Sin Cristo no existe nada para ti. Maldito serás por siempre. Pero escuchen, y ahora sí con esta frase termino, perdón, vean ustedes, el bendito, porque así es Dios, ¿no? Así le llama el apóstol Pablo. El bendito, el Dios de los siglos, vino a la tierra de los malditos, porque estaban abandonados. El bendito vino a la tierra de los benditos para morir en lugar de los malditos, para que el maldito pudiera ser bendito, porque el bendito ocupaba el lugar del maldito. De tal manera que en Mateo 25
Dios le dice a los predestinados: venid, benditos de mi Padre. ¿Qué? ¿Se equivocó? ¿Cómo dijiste? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes. No, porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, estos no tuvieron pecados de omisión. Y luego se voltea con los cabritos y le dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Apartaos de mí, malditos. O sea, ante los ojos de Dios, o estás bendito o estás maldito. A los ojos de Dios, o estás bendita o estás maldita. No hay otro estado. No existe otro estado. Por eso, hermanos, todos los que han escuchado el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús y lo han rechazado, quedan en un estado de maldición eterno, porque rechazaron la única esperanza de salvación que hay en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque, repito, el bendito se hizo maldito para que el que estaba en un estado de maldición fuera bendecido. Y tú dices: así déjenme. Un día te vas a arrepentir de todo eso. Y ese día va a continuar eternamente. ¿Eso quieres? Eso tendrás. Bendito Padre Celestial, tenemos que inventar un trillón de palabras para agradecerte la gloria de la expiación, de cómo una forma progresiva vas enriqueciendo esta palabra para que quede más clara del momento que harías tu obra redentora en Cristo, donde Él vino realmente a quitar el pecado. No existen palabras para agradecerte que nos salvaste de la ira, nos salvaste de la condenación eterna. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, porque nos llevaste a esa cruz y por la fe pudimos imponer nuestras manos creyendo que tú habías hecho provisión por nuestro pecado y que nuestros pecados en Cristo Jesús estaban pagados, que ya no teníamos una deuda con tu justicia y que todo había sido liquidado por nuestro Salvador. Te ruego, Padre, que podamos enriquecer nuestra fe con esta doctrina tan importante de la fe cristiana. Y te pido, Padre, que mis hermanos atesoren en sus almas esta palabra y la busquen y la escudriñen más, porque es la base para entender la salvación que tú realizaste en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este momento, gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y a despedirnos con un último canto, por favor.